agradecemos primero a todos por sumarse y por escucharnos en este rato. Lo que yo voy a hacer en principio es presentarles un poco el panel, de qué se va a tratar, a quienes tenemos convocados para presentar el día de hoy. Y luego, bueno, vamos a ir intercambiando las participaciones hasta que yo voy a ser la última expositora, y ahí abriremos a consultas, a intercambios, lo que quieran sumarnos nos va a resultar un aporte. El panel se llama La estructura del Estado, explorando sus determinantes históricos y posibles escenarios futuros, porque creemos que uno de los grandes desafíos que tenemos y que vamos a tener tiene que ver con la estructura del Estado, de la administración pública, tanto nacional como subnacional. Se van a encontrar con que en las distintas participaciones vamos a intercambiar no solo aspectos y comentarios respecto de la administración pública nacional, sino también de los espacios subnacionales, aprovechando para entablar un diálogo que recoja distintos determinantes de lo que nosotros entendemos que es la estructura, y que entiendo, creo, y espero que coincidan conmigo en esto, parecería ser la coordinación de nuestro Estado, la articulación con la ciudadanía, pero puntualmente la coordinación interna de la administración pública, quizás uno de los grandes desafíos, y por eso es que vamos a tratar de abordarlo desde distintos determinantes, algunos más vinculados con la cuestión política, con los juegos políticos y cómo inciden en la estructura, una mirada más desde el liderazgo, que entronque con este desafío de nuestros líderes, tanto en el presente como en el futuro, una mirada más vinculada con la transparencia, con los datos, que tienen que ver con lo que hacen al gobierno abierto, recuperando también el espacio subnacional y la importancia de los municipios en ese sentido, y finalmente una mirada más técnica, más organizacional, que intenta recuperar algunos aspectos clásicos, podríamos decir, en una mirada, en ese caso, de la administración pública nacional. No quiero hacer la presentación muy extensa, porque prefiero que, por supuesto, se presenten nuestros invitados, nuestros expositores. Solo voy a comentar la pertenencia institucional de cada uno, porque si tuviera que recuperar la trayectoria, necesitaríamos un panel entero para eso. Así que, siendo grandes especialistas, lo que voy a decir es que vamos a tener el placer de escucharla a Ruth Zagalski, una administradora gubernamental que conoce la administración pública argentina de cabo a rabo, nacional y subnacional también, y que actualmente es la secretaria de la asociación que organiza este congreso, de la Asociación Argentina de Estudios en Administración Pública. Vamos a contar también con la exposición de Sofía Conrero, la directora de la Maestría en Política y Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba, también una gran especialista en temas de gestión, un placer contar con ella. Lo tenemos a Aníbal Corrado, el secretario de Investigación del Departamento de Derecho y Ciencia Política, donde tengo el placer de poder decir que he estudiado la carrera de licenciatura, y que nos va a comentar también una mirada desde la gestión, es un gran especialista también. Por último, me van a escuchar a mí, no me presenté, muy mal de mi parte, yo soy Melina Levi, soy investigadora en el Instituto Nacional de Administración Pública, y docente investigadora de la Universidad Nacional de La Matanza. Así que bueno, hechas las presentaciones del caso, le doy la palabra entonces a Ruth para que comience con la exposición. Hola, buenas tardes a todos. Y les cuento que estoy aquí gracias a los poderes de convicción de Melina, porque yo en general ni escribo demasiado, ni me gusta hablar. Y no sé cómo hizo Melina para convencerme, y acá estoy, tratando de ver si les cuento un poco de lo que intenté decir en la ponencia, y considerando que ya ensayé como 3 veces y todas las veces dije cosas distintas, que Dios los ayude con lo que voy a decir ahora. Así que, bueno, nada, efectivamente tuve muchos años de trabajo elaborando estructuras organizativas para la Nacional, viendo y recorriendo distintos organismos públicos del Estado, de la Administración Pública Nacional, y de algunas provinciales, y muy poquito en espacios municipales. Pero el tema es que, bueno, voy a empezar por una definición de Hintze, que es una especie
de base de Vademecum para la explicación, que dice que las estructuras organizativas son así para que quede más claro, son el instrumento técnico final que permite completar el proceso de asignación de responsabilidad hasta el grado de detalle necesario para el uso adecuado de los recursos en la ejecución de las actividades. Es un modelo que representa y describe las relaciones estables entre los miembros de la organización y que a la vez sirve para limitar, orientar y anticipar las actividades organizacionales con el propósito de elevar la efectividad en operaciones y resultados. Siempre en búsqueda de la eficiencia, pero por lo menos en medio del camino a la efectividad, ¿no? Y entonces lo que dice Hintze también es, a través de la estructura organizacional se distribuyen responsabilidades, se distribuyen relaciones de poder, se definen los procesos claves y se define y distribuye la dotación de personal, de recursos humanos, de talento humano, de gestión del capital humano, o como más les guste decirlo. La gente que trabaja para el Estado, que tiene vocación para trabajar para el Estado y que quiere saber verse reflejada en el lugar al que pertenece. Entonces, hay mucha literatura en realidad sobre formas de organización, pero la mayor parte de ellas están muy orientadas hacia el sector privado. La literatura sobre organización de administraciones públicas es más acotada. Y además tenemos que entender que las organizaciones, las administraciones públicas, son organizaciones muy amplias, muy grandes y muy complejas, y que su gestión no es una gestión fácil. Todos nosotros hemos hablado en distintos momentos y hemos estudiado en múltiples oportunidades los procesos de planificación estratégica. Entonces decimos que desde la planificación estratégica uno plantea cuál es la visión que se tiene para la organización, cuál es la misión que va a cumplir esa organización, cuáles son, en distintas nomenclaturas, pero cuáles son los objetivos generales, cuáles son los objetivos específicos, cuando pasamos de ahí a los procesos, y entonces una vez que tenemos todo eso en claro y sabemos dónde queremos llegar, definimos cuál va a ser la forma de organización que nos va a resultar la más adecuada para llevar a cabo esas funciones, cómo va a estar integrada esta forma de organización con los recursos humanos que van a estar trabajando dentro de ella, con qué presupuesto va a contar, en qué marco económico van a estar trabajando, y entonces allí ya tenemos la definición básica del modelo de la organización. Esto está muy bonito y es muy teórico, pero pensemos qué pasaría si políticamente pudiéramos definir administración pública base cero, como en algún momento hablamos de presupuesto base cero. Entonces, quiere decir que nosotros, partido político, movimiento político, definimos que nos vamos a presentar en una elección, queremos llegar y acceder al poder, vamos a llegar a acceder al poder, entonces 2 años antes empezamos a pensar cuál sería nuestra macroestructura ideal, cómo pasaríamos para organizar esa macroestructura ideal, cómo la financiaríamos, cómo sería, y entonces partimos como de un estado nuevo y cero. Obviamente, no solo es imposible, sino que gracias a Dios es imposible. Porque pensemos nosotros en todos nosotros, empleados públicos, haciendo esfuerzos de capacitación, de formación, de voluntad de cambio, voluntad de adaptación. Si cada 4 años nos cambiaron a todos y empezaran de nuevo, concursáramos todos de nuevo, empezáramos todos de nuevo, la verdad es que sería un tanto caótico. Entonces sí es cierto que tiene algunas de sus ventajas que no haya un Estado base cero, una administración pública base cero, con cada cambio de gestión o con cada cambio electivo. Pero también sabemos que desde la política, en general, cuando están haciendo campaña o están avanzando hacia la búsqueda del poder, porque quieren imponer sus políticas, sus ideas, su forma de gestión, su modelo de país, lo que necesitan, lo que quieren expresar, no se sientan a pensar en un grupo cuál sería la macroestructura de la administración pública que yo necesito para gobernar, a ver qué tengo en este momento, cómo está hecho, cómo está armado, y cómo lo pasaría a lo que yo necesito.
La realidad no es esa, la realidad es que la política entra en campaña, piensan mientras están en campaña y tratan de convencer a la gente cuáles serían sus políticas prioritarias, qué es lo que más les interesa, qué es lo que menos les interesa, pero en general no piensan en la cantidad de actividades permanentes que tienen las administraciones públicas y que van a tener que gestionar también, además de sus políticas principales y las que más le interesan. Y entonces llegan al poder y se encuentran, ¿con qué tengo, con qué cuento? Y además, simultáneamente con eso, necesito mirar quiénes tengo, cuáles son mis expertos, cuáles son mis gentes de confianza, a quién voy a poner en cada uno de los cargos, en cada uno de los lugares. Y si además le sumamos a eso que para algunas funciones no tenemos, que no tienen la especialidad, y por el otro lado hay una serie de acuerdos de base y problemas políticos que necesitan cubrir cargos y ocupar espacios, se produce como una especie de invasión sobre la administración pública, se generan estas discrepancias entre funcionarios de línea y funcionarios recién venidos, y la forma de gestión se complica hasta que las cosas se asientan. Y la realidad es que 4 años de gestión es un periodo muy corto, lamentablemente. Entonces, entre que la política se acostumbra, se estaciona, se ancla, llega, tiene un año para acomodarse, un año para empezar a pensar, y en ese segundo año tiene que hacer campaña de nuevo porque tienen elecciones intermedias, y entonces después tienen un año para gestionar, y después otra vez tienen que entrar en campaña, y mientras tanto, en la medida en la que lo que venimos peleando desde todas las instancias públicas en las que estamos, que es contar con una administración pública profesionalizada, como hemos planteado desde el consenso, se complica la gestión con el tema de la no disponibilidad de personal idóneo en quien la política pueda confiar. Entonces, todo esto nos lleva a que las estructuras del Estado no responden necesariamente a los designios de la política, y los participantes desde adentro de las estructuras no terminan de entender cuál es su rol adentro de estas políticas. Simultáneamente con eso tenemos que la administración pública es normativa y debe ser normativa, porque la transparencia exige que la sociedad conozca cada una de las normas que rigen a la administración pública y pueda controlar que se estén cumpliendo y se estén haciendo las cosas de acuerdo a lo prometido. El presupuesto debería estar íntimamente relacionado con la gestión de las estructuras organizativas, porque el presupuesto es lo que sujeta y lo que modifica. Los recursos son siempre más escasos que las necesidades, entonces hay que manejarse adentro de la estructura con los recursos. Pero también el presupuesto por ahí camina por una vía, la estructura camina por otra, la gestión de los recursos humanos es en una ruta divergente, el uso de las tecnologías de gestión, porque además tenemos tecnologías de gestión que no son solo las tecnologías duras como los sistemas, la informática, etcétera, sino como la planificación estratégica, los sistemas el uso de los sistemas de gestión. Entonces, todas estas variables que no se cruzan como se deberían cruzar, nos llevan a que tengamos estructuras organizativas que no responden a las necesidades, que la estructura formal y la estructura real sean diferentes, que la ubicación del personal en función de los sistemas escalafonarios diversos, los sistemas de acceso diversos, no estén claramente representados en las estructuras, y entonces tenemos un sistema de gestión y de control del funcionamiento de la administración que tiene muchas falencias. Y estamos en muy poco tiempo. Y entonces
En síntesis, uno de los temas sería, pero muchísimas más cosas para contar, pero las que estamos para preguntas. Porque hay un tema que me interesa tocar y que soslayé, que es que además, cuando se organiza una estructura y cuando se organiza desde la macroestructura del Estado, hay políticas verticales que son sectoriales, temáticas, que vienen de mucho tiempo, la defensa, la seguridad, la industria, el comercio, etcétera. Y hay políticas transversales que llegaron con los cambios en los tiempos, como por ejemplo las políticas de género y diversidad y las políticas de temas ambientales, que en realidad deberían ser temas muy coordinados a todo nivel de la administración pública, y que en realidad hay algunas cosas que tienen que ver con que existe una especie de mito que dice que un ministerio es más importante que un área con alguna otra denominación. Entonces se crean ministerios verticales para políticas que deberían ser inherentes a cada uno de los ministerios y con una coordinación que fuera por arriba. Y para ello tenemos una figura que creó la Reforma Constitucional del 94, que es una figura muy buena, que es la del jefe de gabinete, y que si bien no quedó tan explicitada cuando se describieron sus competencias en la Constitución, quedó muy explicitada en todos los debates de la constituyente sobre el rol importante de la coordinación en la jefatura de gabinete. Y ese es un tema que todavía tendría que ser discutido un poco más y ser un poco más modificado, porque es un tema que sería muy, muy importante. Hay varios países en el mundo que ya tienen estos temas y algunos otros como temas de coordinación interministerial por gabinetes o por algún tipo de actividad, y no verticalizados en unidades ministeriales. Así que eso es, bueno, por un lado les dejo el tema de las políticas transversales para el tema de organización estructural y de pensamiento de macroestructura, y por otro lado les dejo el tema en el que yo algunas opiniones tengo al respecto, pero lo dejo más abierto para que quede. Es necesario tener un órgano rector de definición de estructuras, es necesario tener un órgano de control de las estructuras organizativas. Es útil, es importante, es absolutamente necesario. Si quieren después lo hablamos y lo pensamos en función de cómo hay algunos ejemplos en el mundo que funcionan solo presupuestariamente, y otros temas que en nuestro país no podrían realmente armar por razones de caracterizaciones y de idiosincrasia. Pero creo que ya me estoy escapando de los tiempos necesarios, así que les dejo las inquietudes abiertas y quedamos al final para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ruth, al contrario, un placer escucharte. Lo que les pido, dato administrativo, si alguno tiene el micrófono abierto porque por momentos acopla, por favor que lo cierren, después vamos a habilitar espacio para preguntas. Un placer escucharte, hablar al respecto, Ruth, y que te hayas sumado, muy, muy valioso el aporte. Sofía, te doy la palabra entonces, para que continúes. Muchas gracias, Melina, buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes este panel. Muchas gracias por la invitación, gracias también a quienes han dedicado este rato para compartir este espacio con nosotras, con nosotros. Bueno, en mi caso, consulto, podría compartir pantalla para una pequeña presentación, porque yo, como Ruth miraba la hoja, yo necesito el machete en la pantalla. Sí, bienvenido sea. Para la presentación, perfecto. Bueno, entonces, en mi caso, siguiendo un poco en la línea de lo que viene hablando, de lo que estuvo hablando recién Ruth, que me ha dado todo el marco necesario para aportar un elemento más al debate, la idea era que pudiéramos conversar en este ratito sobre la mirada específica sobre el liderazgo, ¿no? y el desarrollo de los equipos en estas organizaciones públicas desafiadas, ¿sí? En este sentido, bueno, ya Ruth nos compartió cuántos y muchos son estos desafíos, ¿no?, que tienen
las organizaciones públicas en estos momentos, ¿no? Y en esta tensión que tenemos permanentemente entre lo poco o mucho que permanece, digamos, de las estructuras históricas burocráticas, digamos, en las administraciones, y esta demanda permanente de horizontalizar, flexibilizar, adaptar, ¿sí? Para, en el sentido de poder dar mejores respuestas a las problemáticas cada vez más complejas que se tienen que abordar desde el Estado en todos sus niveles. A eso también le añadiría, como planteó también Ruth, el tema de las tecnologías, especialmente las tecnologías vinculadas a la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial, que si bien es tan difícil su incorporación, digamos, en las organizaciones públicas, son temas sobre los cuales se trabaja mucho, se avanza muy rápido y que de alguna manera empiezan a llegar, como lo hemos visto, por ejemplo, en estos 2 años de pandemia, donde tuvimos que hacer una inmersión, digamos, en la virtualidad y en la digitalización muy rápida. Además, la necesidad y la demanda de generar cada vez más espacios participativos, no solo dentro de la organización, sino también con múltiples actores por fuera de la organización, ¿no? Y digo esto adentro y afuera porque a veces encontramos como un cierto desequilibrio o más foco en articular con actores externos, pero resulta que hacia adentro de las organizaciones los espacios participativos y de vinculación a veces son casi inexistentes, o hay mucha resistencia incluso para esto, o sea que también estos espacios, además de ser necesarios, deben estar equilibrados y desarrollados. Y todo esto nos lleva, ¿no?, a pensar en la necesidad de revisar las políticas y prácticas de desarrollo de talento humano, de recursos humanos, bueno, de personal, con el nombre que utilicemos ahora en cada organización, pensando en que de alguna manera tratáramos de evitar esto que planteaba Ruth, de que muchas de estas políticas van cada una por su lado, ¿no? O sea, como paralelas, pero con muy poquitos puntos a veces de confluencia en torno a dónde queremos llegar, ¿no? Esto de tener esta estrategia, este rumbo, ¿no? De qué es lo que pretendemos hacer o resolver. Y dentro de ese marco, la figura de los líderes, de las líderes, ¿sí?, de las competencias de liderazgo, toma un rol trascendental, ¿no? Claramente todo lo que implican las estructuras organizacionales, las maneras de funcionar, la definición de objetivos y de resultados, tiene que ver con personas, con roles asignados para hacer esto. Entonces, trabajar, ¿no?, en pensar qué es lo que esperamos, ¿no?, o qué podríamos potenciar desde estos roles, es un tema también central en las organizaciones, y que si bien muchas veces escuchamos en las organizaciones que hay una gran oferta de cursos de liderazgo, ¿no?, para desarrollar estos perfiles, en realidad todavía hay un largo camino por recorrer, en el sentido de que aún la tensión entre la función, digamos, que se asigna, digamos, a un jefe, por usar una palabra genérica, ¿no?, dentro del paradigma burocrático, con esta autoridad formal, basada en la posición, ¿no?, en la jerarquía, altamente formalizada, ¿no?, necesaria en el marco de una estructura organizacional, con esta demanda, ¿no?, desde el rol de líder, de la necesidad de poder desarrollar competencias que le permitan a estos líderes, a estas líderes, influir, decimos, orientar, incidir en otras personas, en las organizaciones en su conjunto, no solo para la consecución de objetivos, sino también en relación con las maneras de hacer, en los vínculos, ¿no?, y en relación con sus propios equipos de trabajo. Entonces, pensando en estos requerimientos, ¿no?, del liderazgo, en el periodo de la pandemia, si es que podemos hablar ya ahora de una post-pandemia, había muchas preguntas en torno, bueno, ¿qué se espera de los líderes en situaciones como la de la pandemia, pero situaciones que las organizaciones públicas han estado históricamente desafiadas y lo siguen estando y lo seguirán estando, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos en estos contextos? Y bueno, en torno
a algunas investigaciones, que hay muchas investigaciones realizadas, pero sobre todo en algunas que ya ponen foco en estos últimos desafíos en torno a la pandemia, surgen algunas competencias, no quiero decir que sean las únicas, sino algunas en las cuales no deberíamos perder el foco, ¿no? de la necesidad de su desarrollo, y que son estas que comparto aquí, digamos. La participación, digamos, en el sentido de lo que hablábamos hace un ratito, digamos, no solo como una demanda hacia las organizaciones, sino desde el rol de liderazgo, que tiene que ver no solo con generar espacios para que se dé la participación, sino también con generar las condiciones para que esa participación se dé. O sea, no alcanza solo con que haya una actividad o un espacio donde se pueda participar, sino que también podamos garantizar que quienes esperamos que participen o quienes quieran participar puedan hacerlo. Para poder participar se requiere contar con recursos de información, de tiempo, disponibilidad, digamos, y si no generamos estas condiciones, y bueno, podemos tener los espacios, pero pueden quedar vacíos, ¿no? Entonces, ahí hay un gran desafío en torno a este rol de liderazgo. Por otro lado, con especificidad dentro de la comunicación siempre es una competencia clave en el liderazgo, pero especialmente lo que refiere a la escucha activa, que tiene mucho que ver con la participación, ¿no? Es decir, no solo abrir el espacio, sino también generar esta escucha, esta posibilidad de empatizar con las otras personas, de poder incorporar sus perspectivas, sus opiniones, ¿no? Esa es la idea de la escucha activa como otra competencia muy demandada, ¿no? Desde el rol de liderazgo. La transversalidad, que de eso también habló hacia el final algo, se refirió Ruth, ¿no? De la necesidad de cómo desde el ejercicio del rol podemos entender que nuestro rol no se limita a este espacio formal que tenemos en un sector, en un área de trabajo, sino que incidimos en términos de políticas que exceden la propia área, ¿no? Y que aunque no lo querramos van a incidir en otros sectores, en otras actividades, y sería esperable, ¿no? En la organización en su conjunto. Entonces, esta idea de la transversalidad también como otra competencia central. La competencia vinculada a la gestión del conocimiento, que es algo de lo cual se habla mucho, pero se implementa poco, que tiene que ver con cómo las organizaciones, y en este caso desde el rol de los líderes, cómo pueden generar aprendizajes a partir de todo ese conocimiento que se genera en la práctica del funcionamiento de la organización, ¿no? Y que es muy valioso y que tiene que ver con ya muchos errores y pruebas y vuelta a probar, y que parece que siempre estamos buscando hacia afuera, tratando de descubrir algo nuevo, y en realidad hay un gran conocimiento generado en la práctica organizacional que desde el rol de liderazgo se debería fortalecer, ¿no? Cómo sistematizamos este conocimiento, cómo efectivamente lo podemos utilizar en la toma de decisiones, en las actividades que desarrollamos, ¿no? en la organización. Y esto en un marco de transparencia, que la transparencia la podemos entender como una competencia, pero también como un valor finalmente, ¿no? Como componente de la competencia, que tiene que ver que sobre todo lo que se realiza, digamos, hay una rendición de cuentas, ¿no? No solo sobre los resultados, sino también sobre las maneras de hacer. Y en este sentido, en el rol de liderazgo hay una demanda fuerte, ¿no? de que esta competencia atraviese todo el desempeño del rol de liderazgo. Y para sumar un elemento más, digamos, a esta idea del desafío de liderar en las organizaciones públicas y en entornos tan complejos, la necesidad de combinar diferentes estilos de liderazgo, decimos. Entendemos que ya podemos tener un estilo de liderazgo esperado, que incluya estas competencias que acabamos de mencionar, y muchas otras, no se trataba de un listado excluyente, pero en realidad puede ser que esa manera nos resuelva y nos ayude a encontrar soluciones, a incidir para determinadas situaciones, determinados equipos de trabajo, pero que en otras situaciones y con otros equipos de trabajo ese estilo no funciona. Entonces, la tendencia, digamos, en torno a pensar cómo desarrollar los estilos de liderazgo es pensar en desarrollar varios estilos, ¿no? Que nos permitan movernos, en potenciar más algunas competencias u otras en relación
a la situación, al contexto en el cual se va a desarrollar, se va a mostrar, ¿no?, ese perfil de liderazgo, y en relación con las personas, ¿no?, sobre las cuales se trata de incidir o influir, que no con todas las personas se podrá liderar de la misma manera para ir en algún sentido, alcanzar unos resultados, hacer una transformación, lo que se quiera plantear desde ese rol de liderazgo. Y hasta aquí hablábamos, ¿no?, de qué desafíos tienen los líderes, ¿no?, las líderes en estos contextos cambiantes, pero también hay desafíos en torno a estos roles de liderazgo para las organizaciones, ¿no? Entonces, mientras las organizaciones públicas no entiendan que son también responsables en torno a la formación y el desarrollo de los líderes, de las líderes que integran estas organizaciones en sus diferentes puestos y posiciones, ¿no?, que esto es una inversión y no es un gasto, digamos, que hay que desarrollar espacios formativos que no se reduzcan únicamente al aula o al espacio en el lugar de trabajo donde se hace la formación, sino que tienen que tener continuidad en el tiempo, sobre todo cuando hablamos de competencias. La competencia no se desarrolla en una instancia de formación, requiere mucha práctica y entrenamiento, y si estos procesos formativos no acompañan esos procesos y observan la transferencia de esto a las actividades, al desempeño del rol, bueno, siempre vamos a estar en volver a que finalmente fue un gasto, ¿no?, ese dinero, ese recurso utilizado para la capacitación, ¿no? Y la necesidad también de innovar en la manera en cómo hacemos estos procesos formativos y de desarrollo. La innovación es un desafío en general, pero específicamente en estos temas también tenemos que un poco a veces salirnos de herramientas tradicionales, de maneras de entrenar, desarrollar y formar, y plantear otras que nos permitan llegar mejor a las personas, abordar de manera distinta estas situaciones complejas desde el liderazgo. Siempre poniendo foco en las personas, porque este es un tema que se habla muchísimo y cuesta tanto en las organizaciones, ¿no? Las personas son el eje central del funcionamiento de las organizaciones, y aún en muchos espacios están muy descuidadas, entonces ni hablemos desde los roles de liderazgo, y que el tema también de alguna manera, como hemos compartido en otros espacios, el tema de pensar las estructuras de las organizaciones públicas, el pensar en los perfiles de las personas que le integran, tienen que de alguna manera ser un tema de agenda también, de la agenda pública, de la agenda gubernamental, porque si no, siempre en estos puntos terminamos en soluciones reactivas o vinculadas a otras problemáticas, y bueno, de casualidad hacemos algo para este tema, o porque hubo una situación particular que atender, pero no logramos que esto permee finalmente el funcionamiento de las organizaciones. Entonces, bueno, en torno a estos ejes, quisiera, bueno, simplemente dejar como igual que Ruth, preguntas abiertas, ¿no?, para compartir y debatir, porque, bueno, simplemente son algunas ideas como para dialogar y trabajar. Así que, bueno, con esto finalizo. Muchísimas gracias por este espacio. Al contrario, muchas gracias a vos por la presentación. Muy interesante esta idea de poner el foco en las personas y de repensar un poco los estilos de liderazgo. Muy valioso. Yo quiero decir, los conozco más allá de Aníbal a todos, de también entrevistarlos, y tenía una idea de la importancia de estas miradas para repensar un poco las administraciones públicas que tenemos, en este caso la nuestra, la Argentina, pero vale, entiendo, para las restantes administraciones públicas, como mínimo de Latinoamérica, probablemente. Bueno, Aníbal, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha bien? Bueno, al igual que dijo Ruth, yo estoy aquí persuadido por Melina, que me comentó en su momento sobre la propuesta que tenía para esta mesa, y entonces quiero decir en primer lugar que estuvimos conversando un poco sobre por qué incorporar una investigación que se viene desarrollando en la Universidad Nacional de La Matanza, bueno, como se explicó, donde compartimos y trabajamos. Entonces digo que un poco el título es engañoso, digamos, porque ahora voy a compartir una presentación
que la necesito, como dijo Sofía, más que nada como guía para mí, que para poder hacerlo, pero es una cuestión engañosa, digamos. Porque ustedes han visto que en el Congreso hay mesas específicas sobre el gobierno abierto. Gobierno abierto es una excusa para reflexionar sobre otras cuestiones que tienen más que ver con el título de esta mesa, que es sobre los determinantes de la estructura estatal. Van a ver que, no voy a mostrar datos no tantos datos de unas investigaciones, sino algunas conclusiones, algunas preguntas que nos generaron, y van a entender por qué, pero más que una cuestión o un trabajo sobre gobierno abierto, van a ver que es una sociología política de los estados municipales, por decirlo de alguna manera, en torno a la implementación de unas políticas específicas. Voy a compartir pantallas sin más. A ver, acá. Entiendo que es esto. Compartir. ¿Se está viendo así? ¿Sí? A ver si estoy logrando. Bueno, por eso les decía que es un poco mentiroso el tema de gobierno abierto. Vamos a ver por qué. Voy a presentar algunas líneas o algunos resultados de dos investigaciones que hemos desarrollado en el Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de La Matanza con algunos colegas y algunas colegas. Menciono una cuestión de contexto. Llegamos en aquel momento, comenzamos en el 2016 para incorporarnos en algunas de las líneas propuestas por el departamento, que tenían que ver con gobierno abierto, con transparencia, y nos sumamos en este sentido, ¿sí? Entonces había una cuestión de contexto, revisando la literatura, sabíamos que el tema de gobierno abierto se había convertido, digamos, en un tema tanto académico como en un tema, digamos, entre comillas, de difusión en la región y para la gestión pública, ¿no? También revisando esa literatura original o inicial, encontrábamos que, digamos, eran más bien los estudios se carecían de muchos de estudios empíricos de mayores dimensiones, y teníamos más bien trabajos de estudios de casos, que se denominan buenas prácticas específicas, y no trabajos tan grandes, digamos, ¿no? Y entonces decidimos hacer un trabajo comparativo, centrándonos en la provincia de Buenos Aires, donde está emplazada nuestra universidad. Entonces desarrollamos una propuesta para, en primera instancia, describir los avances que sobre el tema tenían los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso se refería a dos proyectos, inicialmente desarrollados el primero en 2016-2017 y el segundo en 2018-19, y se postergó por las cuestiones que nosotros conocemos de pandemia. Nos estamos organizando, vamos a ver, nos queda incompleto qué ha ocurrido, si se ha acelerado algo o no durante el periodo de la pandemia, ¿sí? Estos son los proyectos sobre los cuales voy a mencionar. Pero bueno, ¿cuáles eran los objetivos de estos trabajos? ¿Cuáles eran los objetivos? Bueno, en principio realizar un diagnóstico comparado del grado de avance y las variaciones de los sitios web de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Es decir, no era necesariamente sobre gobierno abierto, sino sobre, accedíamos a gobierno abierto a partir de lo que ponían a disposición los municipios en sus páginas web, ¿sí? Porque esto es lo que nos permitía acceder a este volumen de municipios, ¿sí? Los 135 que mencionábamos. Entonces intentábamos verificar el avance y la efectiva aplicación de las políticas de gobierno abierto en la provincia. Esto es lo que decimos nuestro objeto analítico, y construimos, digamos, entonces nuestro objeto empírico a partir de alguna manera, desmenuzar y operacionalizar los tres componentes rectores de la perspectiva de gobierno abierto, que son transparencia, participación y colaboración, ¿sí? En ese punto, es como nosotros fuimos construyendo y delimitando esos proyectos. Pero vamos a llegar a qué es lo que nos ha ocurrido en la práctica. En primer lugar, entonces fuimos tratando de insertarnos en algunos debates sobre las páginas web de los municipios, sobre los servicios que ponían a disposición, y encontramos los antecedentes que existían en Argentina, digamos, algunos índices, algunas clasificaciones sobre las páginas web. Había algunos antecedentes desarrollados que mencionamos, que estoy aquí citando. Mayormente eran, digamos, de clasificación, y nosotros avanzamos en ese punto también de la clasificación. Pero intentamos dar un paso más, sobre todo con el segundo proyecto,
¿Se está escuchando? Ari, se escucha entrecortado. ¿Puede ser algo del micrófono? No, no entrecortado, pero como que acoplar el micrófono. Voy a intentar acercarme más al micrófono. A ver ahí. Está bien, no sé, voy a acercarme un poquito más. Bueno, entonces cuando encontramos ese tipo de antecedentes, y lo que yo quería comentar es, bueno, luego avanzamos hacia, sobre todo el segundo proyecto, y aquí es donde nos insertamos más en el diálogo sobre lo que Melina nos estaba pidiendo y por qué nos convocaba o nos pedía de presentar algo de estos proyectos en la mesa del día de la fecha sobre estructura del Estado. Entonces, intentamos, ya que en la época en la que se desarrollaron estos proyectos, identificar los condicionantes para dichos avances o no, digamos, en la implementación de estas políticas. Identificamos una variable política que tenía que ver con el cambio de gobierno en aquel momento y ver si los nuevos gobiernos venían con un impulso mayor para la implementación de los componentes de la agenda del gobierno abierto, que es una variable más política, una variable económico-productiva, que era ver el tipo de modelo productivo. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires es una provincia tan grande y bueno, ahora vamos a llegar, pero ahí existe literatura que clasifica a la provincia dentro de 6 grandes modelos productivos. Entonces queríamos ver si tenía algún tipo de injerencia en este sentido. Y por último, el tamaño, el perfil sociodemográfico también, que va por supuesto de la mano de este modelo, del modelo productivo también, pero la concentración demográfica, si eso tenía algo que ver. Entonces, luego, para ser breve, digamos, hemos diseñado un instrumento de observación y recolección. Lo que primero era casi un checklist, si disponían en las páginas web de elementos que podían remitirnos a los componentes de participación, transparencia y colaboración, lo fuimos transformando a un instrumento que además nos permitía clasificar a los municipios en grupos de pequeños, grandes y medianos, por fuerza política y por modelo productivo. ¿Sí? Estos eran los datos entonces de clasificación que mencionábamos anteriormente. Un último punto, que recuperábamos esta idea de 6 clústeres productivos en la provincia y ver de alguna manera qué podía ocurrir en relación a estos avances. Esta es la información, básicamente la información que fuimos recolectando en cada una de las páginas que tenemos disponibles, que por supuesto es público, podemos compartirlo. En cada uno, digamos, de los 135 municipios, comenzamos a analizar esto más una mirada cualitativa. Voy a pasar por alto los resultados del 2017 y 2019, para poder llegar a algunas conclusiones en este sentido. En términos generales, digamos, con el primer reglamento parecía, digamos, confirmarse esta idea de un proyecto político que había accedido a fines del 2015 y se evidenciaba en el relevamiento del 2016-2017, que tenía un mayor desarrollo, mayor presencia en los municipios gobernados por la nueva fuerza política, digamos. Se fue equiparando con el relevamiento desarrollado en los años 2018-2019. Esto por eso hablábamos de algunos digamos, de estos determinantes más políticos. Y después sí me parece hacer hincapié en algunas cuestiones que ya se han mencionado también, que hemos encontrado que el desarrollo de las cuestiones más técnicas, los municipios, más allá de la voluntad política, también requerían de contar con recursos financieros, humanos y tecnológicos para poder sostener en el tiempo la incorporación de estas herramientas de gestión. Entonces encontramos que cuanto más complicadas o complejas eran las herramientas, o la necesidad de sostenerlas a lo largo del tiempo, menor presencia en los municipios. Sí, las cuestiones que eran más sencillas, como hacer públicos, digamos, algunas... Aníbal. Sí. Aníbal, perdón, disculpen la interrupción. Buenas tardes, Aneley es mi nombre.
¿podrías probar de colocarte un auricular si es factible? Porque te escuchamos con un sonido raro y no podemos escuchar con nitidez tu exposición. Bueno, cuando ustedes veían que yo me estaba moviendo, que estaba buscando justamente el auricular y otro micrófono, pero no lo estoy pudiendo encontrar en este momento. Pido disculpas, me acerco un poquito más al micrófono. Y para ir cerrando lo que quería comentar esto, ¿no? Digamos, o sea, el tema digamos, de las capacidades técnicas y el papel que tienen los recursos humanos y financieros para poder sostener a lo largo del tiempo estos instrumentos y estas herramientas. No sé si se está viendo. Dejo acá y abrimos después en todo caso el debate. Yo quería comentar algunas de estas cuestiones, cómo analizamos estas investigaciones y hacia dónde hemos llegado. Y el por qué, digamos, no era entonces una investigación netamente, o los resultados, más allá de remitirse exclusivamente a gobierno abierto, podían de alguna manera asimilarse a lo que nos estaba pidiendo quien nos convocó a la mesa. A ver si puedo... Bueno, de todos modos, yo al menos pude escucharlo. El ruido metalizado lo escuché simplemente por momentos. Y desde ya es muy valiosa la mirada, y nos interesaba también recuperar una mirada sobre los gobiernos locales, porque entendemos que también es cierto que hay muchos estudios que se centran en la administración pública nacional, y que son fundamentales. De hecho, bueno, lo que les voy a presentar yo a continuación tiene que ver con el ámbito nacional, pero también es cierto que lo que ocurre en la gestión local es cada vez más importante, es la instancia más próxima al ciudadano, y es muy interesante también poder reflexionar respecto de ella. Así que bueno, para no ser menos, yo también voy a mostrarles una muy breve presentación, que es más de autoguía que otra cosa. Mientras presento, lo que les voy a pedir es que vayan pensando preguntas que quieran hacer, comentarios, experiencias que quieran contarnos, todo es bienvenido. Vamos a ver si logro presentar. ¿Se ve bien ahí? Perfecto, muy bien. Bueno, como se puede observar, primer detalle, el PowerPoint es el oficial del INAP, porque la investigación o los avances preliminares de investigación que les voy a presentar se generan en un equipo específico dentro del Instituto Nacional de la Administración Pública, donde me desempeño. Hace muy poco tiempo se creó lo que se conoce como el INAP Futuro, que es una unidad específica para pensar y para comenzar a implementar mejoras que nos permitan tener un diálogo con el futuro, más específicamente. No voy a ahondar demasiado en esto, pero lo cierto es que una de las unidades es la unidad de prospectiva y escenarios a futuro, donde surge, donde en realidad se constituyen tres grandes líneas de investigación: una que tiene que ver con los desafíos del empleo público, otra con las tecnologías dentro de la administración pública, y la tercera, la que aquí les comento, que es la de estructura, también vinculada con los desafíos de la administración pública. Y a diferencia de las anteriores presentaciones, que tenían quizás, o que recuperaban determinantes diferentes, este va a tener un componente más, si se quiere, técnico, y esperemos que sea igualmente muy ameno para todos. Les cuento un poquito más antes de pasar a esta mirada organizacional que yo les propongo respecto de la estructura de la administración pública, del Estado Nacional y sus posibles escenarios futuros. Esto de pensar a futuro puede sonar un poco extraño, sabemos que hay un lugar cada vez más importante que está ocupando la prospectiva como una herramienta de investigación, y aprovecho para contarles que en el caso de nuestra querida UPEF, esta unidad donde desarrollamos las tres líneas que les comentaba, lo que hemos decidido es constituir una línea de base, una suerte de diagnóstico histórico, o de la historia reciente de estos tres grandes componentes de la administración pública, de manera, por supuesto, sistemática, organizada, con datos, y además hemos podido recopilar a partir del desarrollo de entrevistas, y que pretende generar la construcción de escenarios.
esto que se suele decir habitualmente de modelizar escenarios, que nos permitan pensar en posibilidades respecto del futuro de la estructura de la Administración Pública Nacional y orientarnos, u orientar los cursos de acción, cosa que es muy compleja por supuesto, hacia algún escenario más deseable. Y que en términos de nuestra línea de investigación, particularmente de estructura, tiene que ver con poder mejorar los niveles de coordinación interna de la administración pública, que quizás es uno de los grandes desafíos que tenemos, y que por supuesto recupera una porción de determinante político, de liderazgo, de hábitos, de transparencia, tiene un poco de todo inmerso, y que hasta ahora se ha analizado poco, también desde una perspectiva más técnica organizacional. Para ello hemos elegido aplicar el enfoque teórico de un clásico, por supuesto, que es Henry Mintzberg. Y lo que les comparto acá es una primera propuesta, que es la definición de estructura, que me encanta la de Hintze, tiene mucho que ver con esta también, debo decir, porque habla también de la integralidad de las unidades que conforman a las organizaciones. Pero yo he elegido hoy presentarles el enfoque teórico nuestro, que está muy basado y recupera muchos elementos de Henry Mintzberg, y también de otros tantos. ¿Cómo define Mintzberg a las estructuras en general de cualquier organización? Bueno, como el conjunto de formas en que se divide y se coordinan las tareas dentro de una organización. Para nosotros esta definición es clave, ¿por qué? Porque cuando pensamos en estructura habitualmente tendemos a pensar en términos de tamaño, cantidad de unidades, ¿no?, que conforman una organización. Y quizás dedicamos menos tiempo a pensar en cómo esas unidades se enlazan, en cómo esas unidades comparten información o no, en cómo se dividen las tareas y qué grado de especificidad adquieren esas unidades. Algo que sabemos todos, porque se ha dicho hasta el cansancio y porque está además reflejado en numerosas investigaciones, es que la estructura de la administración pública ha crecido. Tenemos más ministerios, tenemos más secretarías, subsecretarías, tenemos más niveles administrativos u operativos, me refiero a direcciones y coordinaciones. Pero la pregunta es, este crecimiento en el tamaño, que por supuesto alguna complejidad trae, ¿no?, en términos de coordinación, está marcado por la mayor especificidad en el uso de los recursos y en los contenidos que se implementan dentro de estas unidades, o bien, otra lectura posible que sería, se incorporaron nuevas funciones. Tenemos muchas nuevas funciones que está implementando o que está ejecutando la administración pública, o en realidad lo que pasó en este periodo de tiempo, del último retorno a la democracia hasta acá, es que cada unidad se aboca a una porción más pequeña de contenidos, por decirlo de algún modo. Esta es nuestra pregunta. Y también la pregunta central que nos hacemos con respecto a la especialización, que quizás es una de las variables que hemos tomado como variable clave para pensar el futuro de la administración pública, es, además de una cuestión de contenidos, ¿tenemos más niveles jerárquicos? Es decir, ¿está más especializada jerárquicamente la estructura? Bueno, acá tenemos entonces cuáles son las dos grandes dimensiones que yo les voy a presentar, que en realidad es una porción muy pequeña de lo que hemos estado estudiando, es más amplio, pero es una de las variables que, como les digo, nos resultan clave. ¿Y qué hemos visto en este tiempo? Bueno, debo decir que ha quedado dividido estratégicamente para que se lea, pero esto es una continuidad. Lo que hemos visto es que del 83 a esta parte, la especialización vertical, es decir, cómo se han dividido en niveles la capacidad de asignar responsabilidades y controlar las tareas dentro de la administración pública nacional, no ha variado sustancialmente. Tenemos 3 niveles políticos, ministerios, secretarías, subsecretarías, lo que habitualmente en el organigrama denominamos unidades superiores, y tenemos 3 niveles operativos, directivos, que son direcciones nacionales o generales, direcciones simples y coordinaciones. Nota de color: las coordinaciones se han multiplicado en cantidad, pero han venido un poco no digo reemplazar, porque no surgieron de ese modo, pero un poco reemplazan una figura en desaparición que es la jefatura de departamento, que dentro de la administración pública ha tendido a perder importancia, al menos en el nivel nacional.
Entonces, en cuanto a la especialización vertical, no se encuentran grandes cambios. Pero, cuando vamos a la especialización horizontal, cuando vamos a mirar qué cantidad de áreas son las que ejecutan y el nivel de especificidad de los recursos que emplean y de los contenidos que implementan, lo que nos encontramos es con una gran transformación. Es decir, buena parte de la inflación de unidades que tenemos, por ejemplo, para decir un número, si en 1983 teníamos 8 ministerios, y hoy, bueno, hoy es un caso complejo, porque hubo readecuaciones, pensemos en el 2019, teníamos 21, bueno, ese cambio se alimenta en buena medida de una creciente especialización horizontal. ¿Dónde vemos esto? Por ejemplo, un ministerio histórico que ha formado parte de la primera apertura de la administración pública desde la primera Constitución Nacional. Y me refiero a muy atrás en el tiempo, lo sé. Es el Ministerio de Educación. En el 83, Educación integraba funciones de ciencia, tecnología e innovación y de justicia. Y sé que me van a decir, justicia tenía funciones también en otros ministerios. Es cierto, pero las principales estaban atadas a educación. Si nos remontamos al 1853, el ministerio se llamaba de instrucción, justicia, culto e instrucción pública. Bueno, hoy tenemos 3 ministerios distintos. Focalizando sus recursos, me refiero a personal, me refiero a recursos financieros y de todo tipo, equipamiento y demás, a políticas mucho más específicas. Y por supuesto, retomando a Minsberg, lo mismo vemos en Interior y en otros ejemplos, ¿no? Yo acá les muestro 2 ejemplos simplemente. Lo mismo ocurrió con el Ministerio de Interior, que en el 83 concentraba funciones de seguridad y de transporte, y hoy son todos ministerios distintos. Economía ha tendido a desintegrarse e integrarse en sus funciones dentro de la primera apertura. ¿Cuál es el desafío que nos plantea esto? Bueno, si le damos este carácter específico a nuestra estructura, lo que tenemos que tener en cuenta es que más unidades abocadas a menos temáticas o a temáticas más específicas implican también un desafío en cuanto a la articulación, porque la administración pública sigue siendo una sola. Y la respuesta a los problemas cada vez más complejos de la sociedad, por supuesto tiene que tener una línea de coherencia. Este es el problema que nosotros encontramos. No tiene que ver tanto solo con el tamaño, no tiene que ver solo con la especialización, sino con readecuar mecanismos de coordinación que no han tendido a actualizarse al ritmo, a la velocidad de lo que ha ocurrido con la división, con tamaño y especialización, dicho a grosso modo. El repertorio de mecanismos de coordinación, y voy a adelantarles un poco de lo que va a aparecer en futuras publicaciones, ha tendido a nutrirse mucho de normativa y de jerarquías tradicionales. No se han visto mecanismos de coordinación diferenciados de lo que ya conocemos, en especial a nivel macro. Con lo cual, la pregunta es, bueno, ¿y a futuro qué sucede con todo esto, no? Y a futuro, ay, me fui para atrás, a futuro tengo que decirles que si combinamos estratégica y sistemáticamente las tendencias con la mirada de algunos entrevistados y de algunas actividades estratégicas que se han desarrollado específicamente para esta variable, para la variable especialización, que bueno, hemos hecho todo un tratamiento con software especializados y demás, para llegar un poco a estas conclusiones, vemos posible, o vemos 3 escenarios como grandes probabilidades de acá al 2030. En un escenario quizás más clásico, uno podría decir, bueno, los niveles se van a mantener igual. ¿Por qué? Porque las demandas sociales van a seguir creciendo, o como mínimo se van a mantener igual, entonces las tensiones y complejidades propias de la sociedad van a requerir de un Estado que intervenga mucho, con mucha presencia, y esto inevitablemente, atado a los condicionamientos propios del Estado de Derecho, depara en un determinado nivel de especialización. Y sí, necesitamos que intervengan mucho y de manera muy específica, con lo cual se exigen estos niveles. Y en todo caso lo que habrá que ver es cómo lo coordinamos. Hay un segundo escenario posible que plantea un cambio radical en términos de especialización.
La especialización, tanto horizontal como vertical, se disuelve. Hay un cambio en el diseño organizativo consistente con un estado, si se quiere, simplificado, que interviene en menos cantidad de áreas, que tiene menos unidades y que por lo tanto prescinde de ciertos enlaces y de cierta complejidad. Y hay un tercer escenario posible, que se nutre quizás de otras miradas, de otros enfoques, y que tiene que ver con, bueno, probablemente la especialización horizontal se mantenga, pero lo que indudablemente cambiaría en este escenario es la vertical, es decir, tendríamos menos cantidad de niveles jerárquicos, pero muchas unidades abocadas a distintos contenidos, un Estado que sigue estando muy presente, una administración pública que retoma esto como aparato institucional del Estado, y con algún nivel de descentralización presente, donde quizás sea otro el formato de las unidades que implementan los contenidos. Vale decir que esto que yo les estoy mostrando es tan solo un pequeño avance que van a encontrar más desarrollado en distintos formatos. En el canal de YouTube del INAP hay videos que se han hecho sobre esto y sobre las líneas de empleo y tecnologías también, que los invito a que visualicen. Próximamente ya están en edición, hay un QINAP por cada línea, así que se van a encontrar con un desarrollo más profundo de estas cuestiones. Y estamos también trabajando en un libro, paso todos los chivos, que van a poder encontrar con una mirada más amplia respecto de ella, cómo se ponen en tensión, en articulación estas tres grandes líneas, la línea de estructura, la línea de empleo y la línea de tecnologías. Todo esto auspiciado por el INAP, así que los invitamos también a visitar la página web de publicaciones y entrar en contacto con estas miradas a través del sitio web del INAP. Ahora sí, les agradezco. Una cosa que no me quiero olvidar de decir, las miradas son complementarias en este punto también, así que me parece interesante marcarlo. Mientras, dejo de compartir la pantalla. Y la pregunta ahora sería, bueno, ¿tenemos alguna consulta, algún aporte que se quiera hacer? Si es así, alguna experiencia que quieran contarnos. De ser así, tenemos dos canales que los invitamos a que utilicen. Tenemos el chat, y si no pueden abrir sus micrófonos y realizar la consulta, aporte, comentario o experiencia que quieran. Si me permitís, Melina, alguna agregado de las múltiples cosas que omití, que quería decir porque no me daban los tiempos, y que uno es que tengamos siempre en cuenta que las estructuras no son unívocas. O sea que yo puedo diseñar muchas alternativas a una estructura que tengan que ver con presentarle al decisor las opciones que le resulten más adecuadas a él. O sea, no son una frase. Y la otra cosa es que hay que dejar de pensar en, a ver, ¿cómo lo digo? Se me fue el esquema que quería decirles. Dejar de pensar en estructuras jerárquico-verticales, dejar de pensar, durante muchos años las llamamos estructuras orgánico-funcionales, porque era la asimilación con los organismos vivos y con las funciones, y es lo que se usó generalmente en los gobiernos militares. Por eso se cambió logramos cambiar en algún momento y entender que eran estructuras organizativas y no la orgánica, como decían en esas épocas. Y entonces pensar además que el mundo viene cambiando, que las interconexiones son muy cambiantes y que son muy amplias y cada vez está todo más interconectado, y que tenemos que empezar a pensar desde los empleados públicos que no necesito verme reflejado en la estructura, que una estructura puede ser una red, que una estructura puede ser un intercambio de actividades, que una estructura puede ser matricial y por proyectos, que uno puede estar. En mi experiencia hubo un montón de casos, hice ensayos de estructuras matriciales y venían y decían, pero ¿yo dónde estoy? Bueno, yo estoy aunque no esté reflejado en la estructura, eso me quedaba por agregar entre otras cosas. Muchas gracias por el aporte, es muy valioso y además poder aprender de una persona que conoce tanto de la administración pública es increíble, así que bueno, agradezco nuevamente por todo el aporte y por los comentarios y además por la interconexión, ¿no? de miradas que se pueden hacer, la articulación de miradas. Pero bueno, invito al público a participar, nos quieren contar algo, nos quieren preguntar algo,
Sé que hay gente de otras partes de Latinoamérica. ¿Cómo se ve esto en otros países? ¿Qué desafíos se encuentran en las estructuras de otros países o incluso de otros niveles? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Pueden abrir los micrófonos, no hay problema. Bueno, si no es así, sí. Diga. No, la otra cosa, a tipo de anecdótico, para que lo sepan en algún momento. A ver, espera, hay una pregunta. Tenemos acá una pregunta, la leo en voz alta para que todos la tengamos fresquita. Dice, ¿qué opinión les merece la nueva modalidad de valoración de niveles y el impacto de la estructura de trabajo? Esa es toda tuya. Cecilia, ¿a qué te referís exactamente con nueva modalidad de valoración de niveles? Complementanos un poco la pregunta, o la idea. Ah, bien, bueno, perfecto. Nueva gestión de la ONEP. Bueno, debo decir, no soy una especialista en esta nueva normativa. Entiendo que podés llegar a referirte a la descentralización de grado y algunas modificaciones que se están haciendo, y lo que puedo responder, al menos yo, desde mi aporte, desde la mirada más técnico-organizacional, es que en efecto sí creo que las transformaciones que se hagan en términos de carrera administrativa y gestión del empleo público tienen una incidencia lógica en la manera en la que estructuramos el trabajo, que la ONEP es, en nuestra mirada organizacional, uno de los organismos más importantes, es un organismo clave, es un organismo de lo que nosotros llamamos la tecnoestructura desde Mintzberg. ¿En qué medida? En la medida en que tiene capacidad de establecer normativa que regule y que transversalice en la administración pública nacional. Con lo cual entendemos que sí, que tienen incidencia los cambios que se van haciendo, que por supuesto son paulatinos, y que algunos van a repercutir en el futuro. Probablemente sigamos teniendo continuidades respecto de la estructuración que tenemos. Yo les mostré 3 escenarios que son bastante optimistas, en el sentido de que esperan mucha transformación, y debo decir que en las distintas actividades interactivas que hemos visto, se ve una cierta expectativa de cambio, pero bueno, esto es algo que por supuesto está en disputa. Tenemos acá otra pregunta que dice, ¿qué hacer para hacer nuestras estructuras más horizontales e incluyentes en un contexto de populismo centralizador? Me encantó esta pregunta. No me quiero robar la posibilidad de responder. ¿Alguno quiere responder a esta pregunta que es sumamente interesante? Sofía, Aníbal, los invito, Ruth, a que den alguna idea. ¿Alguien quiere decir algo? Porque, digo, yo sí. No quiero censurar, por favor, las ideas del resto del increíble panel que tenemos. Es para vos, Melina, la pregunta. Es un poco, tiene mucho que ver, pero debo decir que, no sé, no me quiero meter en un terreno ajeno, pero entiendo que el liderazgo también, y sobre todo participativo, tiene mucho que ver con estructuras. Digo, hay una cuestión de cultura también, organizacional, que probablemente incida en estructuras más o menos horizontales. Yo lo que tengo para decir es lo siguiente. Primero debiéramos preguntarnos, voy a recuperar una idea de alguien que no voy a citar porque lo dijo en una de estas actividades interactivas que tuvimos, que es una estructura más horizontal, más achatada, menos cantidad de niveles jerárquicos, y que por lo tanto tienda más a tener carácter de red. ¿Es necesariamente mejor y más efectiva, y nos permitirían las administraciones públicas cumplir con todas las exigencias que nos demanda el Estado de Derecho? Digo, esta idea de transparencia, legalidad, mantener la equidad frente a la ciudadanía y hacia adentro. Y ahí retomo un poco la idea de la ONEP, ¿no? Esta idea de cómo se juegan estas disputas hacia adentro. Y cómo también hay organismos que intentan transversalizar políticas
para brindarnos un poco este marco. Sin ningún lugar a dudas, yo entiendo que una estructura más horizontal, no sé si necesariamente más incluyente, pero bueno, recojo la idea de más incluyente, probablemente necesite más regulación normativa, y seguramente, y acá voy a involucrar a Ruth porque yo sé que sabe mucho más del tema que yo, va a necesitar un componente también de compromiso por parte de sus empleados públicos y de quienes instrumentan y llevan a cabo las políticas y los funcionarios, porque indudablemente una estructura más horizontal también podría estar menos coordinada en algún sentido. Recordemos que la jerarquía establece una coordinación, hasta diríamos simple, no muchas veces efectiva, pero más sencilla, y coordinar una red siempre es más complejo, pero seguramente haya un componente de sensibilización en el empleo público, y de motorizar y de motivar para generar esas estructuras más horizontales, y desde ya, desde el punto de vista técnico, implicaría menos cantidad de niveles jerárquicos, ¿no? Menos cantidad de niveles políticos, menos cantidad de niveles directivos, probablemente personas que ejerzan la dirección que tienen a cargo, con nuevos formatos y nuevos estilos. No sé si alguno más quiere complementar algo. Porque, aclaro una sola cosa, esta idea del populismo centralizador, voy a recoger ese guante, debo decir que la estructura se ha mantenido vertical en un periodo en el que ha habido diferentes espacios políticos en el poder, y que hayan intentado más o menos transformar la estructura. También es cierto que por alguna razón no lo han logrado, porque han habido apuestas a transformaciones, pero si miramos el diseño es bastante parecido, no ha cambiado demasiado, más allá de una inflación o de momentos de recorte y demás. Lo cierto es que han habido probablemente trabas, obstáculos que se hayan encontrado, incluso con la intención de transformar, vinculados a la cultura organizativa, vinculados a restricciones normativas. Seguramente si fuéramos a una estructura horizontal, tendríamos que cuidar mucho la normativa para que el Estado siga siendo o pase a ser más efectivo. Pero no sé si el problema ha sido político. Ruth, ¿querés sumar algo? Sí, por un lado hay que tener en cuenta que muchas actividades adentro de la administración pública se ritualizan. Entonces el problema de la perpetuación del mismo modelo estructural tiene también que ver con el tema de que en realidad yo agarro la anterior, me copio un poco, la cambio un poco, pero no cambio demasiado para que sea más fácil que eso vaya y corra de alguna forma. Tiene que ver también con una mirada desde el control que pierde el espacio, es decir, se queda en lo formal en muchos aspectos y no controla el total, la combinación. Entonces hay superposición de funciones, duplicación de funciones, multiplicación de funciones, áreas que compiten con otras áreas, incluso dentro de una misma institución, porque dicen a mí me toca esto, a mí me toca lo otro, y están los dos en tracción. Deberían coordinarse cuando en realidad hacen falta que sean esas áreas. O sea, el estudio de duplicaciones y multiplicaciones de funciones sería muy, muy importante de hacer para no correr estos riesgos. Y por el otro lado, el tema de ¿cómo podríamos decir?, de imbuir convicciones en los empleados públicos tiene mucho que ver con el tema de, yo vuelvo a insistir en el consenso por la función pública profesional, en tener realmente un sistema que no solo sea de formación o capacitación, sino de inducción y de comprensión del rol del Estado por parte de los agentes, es decir, de volver al viejísimo esquema del orgullo de ser empleado público. Es decir, no sentir que uno es empleado público porque no le queda más remedio, sino entender que uno es un empleado público porque está al servicio de la sociedad. Bien, sumo una pregunta más que me parece que tiene más que ver con el lado del liderazgo, intuyo, que introduce Emilia Lerner, por favor, una institución. Dice, ¿no tendrá que ver con la existencia de un liderazgo débil en los niveles jerárquicos superiores? Bueno, si puedo hacer un breve comentario, digamos, sobre esto, en realidad, vinculado también a lo que veníamos hablando,
el tema de pensar los diseños de las estructuras y pensar, digamos, cómo potenciar y desarrollar los liderazgos, de alguna manera debe ir de la mano, porque podemos pensar en horizontalizar, por ejemplo, los diseños de las estructuras, pero si desde los perfiles de liderazgo contamos aún con líderes, desde un enfoque más desde la posición, desde la jerarquía, bueno, en realidad no va a ser efectivo de alguna manera ese diseño, ¿no? Con una fuerte mirada verticalista. Y por otro lado, también es cierto que potenciamos y desarrollamos perfiles de liderazgo para coordinar, para políticas transversales, para espacios participativos, pero nos mantenemos en diseños de estructuras muy rígidos, aún jerarquizados. Si bien hay quizás más posibilidades de ir incidiendo poco a poco, pero en realidad también termina generando mucha frustración. Esto muchos directivos nos lo comentan, digamos, tratamos, fortalecemos nuestro rol, pero finalmente tenemos barreras vinculadas al diseño de la estructura organizacional que, bueno, no permiten poder desplegar, digamos, plenamente esos roles, ¿no? Bueno, eso simplemente, gracias. Muy buena apreciación y muy interesante. Esta mirada sobre el liderazgo que va a ser clave probablemente a futuro y bueno, ya en el presente lo es, seguramente en el mediano plazo tengamos que echar mucha luz sobre esto. Bueno, ¿alguna otra idea, reflexión, consulta, experiencia que quieran compartir? Yo no me quiero extender mucho en el tiempo porque sé que tenemos un horario. Claro, yo quería decirles que estamos sobre el horario de cierre y que independientemente de la finalización de este panel, en algún momento me gustaría que volviéramos a reunirnos para discutir, incluso con todos los presentes en la reunión, hacer una charla nuevamente para terminar de completar ideas al respecto del tema. Sí, sería genial. Bueno, no quiero decir presencialmente porque a veces es complejo, pero además permite un intercambio, una dinámica muy, muy interesante. Así que bueno, lo que nos toca o lo que nos queda es agradecerles, en principio que nos hayan escuchado, y además por el intercambio, porque la verdad ha sido, bueno, las preguntas han sido muy interesantes también. Y bueno, de ser posible, reencontrarnos en algún momento, bienvenido sea. Por mi parte, simplemente agradecerles. La asociación ofrece su espacio para hacer algún otro debate. En plazo podemos organizarlo. Así que yo también quería darles las gracias en nombre de la AEA por haber participado y por haber estado en este panel, y me gustó mucho participar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias también de parte mía, un cordial saludo. Muchas gracias. Hasta la próxima.